con la mesa número 3, titulada Pobreza, Vulnerabilidad y Responsabilidad Social. En esa mesa participan tres ponencias, una de José Ignacio Delgado Cepeda, que viene del Colegio de Sonora, de Sara Bernal Salazar, de aquí del Programa de Sociología de la Universidad de Sonora, y de Viriano Sánchez Garza, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La mecánica de la mesa consistirá en presentaciones de máximo de 20 minutos. Al final de las 3 intervenciones, pues se abrirá un tiempo para que el público, o también aquí los ponentes, puedan ampliar un poco más sus presentaciones, o bien que se les realicen algunas preguntas tendientes a esclarecer algunos puntos que les hayan planteado alguna duda. En el orden que está la mesa, corresponde iniciarla a José Ignacio Delgado Cepeda con su ponencia Sociología Cultural y Políticas Públicas, propuesta para un acercamiento sociológico a los programas de combate a la pobreza en México. Nacho, adelante. Buenos días. Les comento brevemente que esta ponencia es producto de mi tesis de maestría. Les voy a presentar principalmente lo que fue el marco teórico, utilizando el estudio de caso nada más como ejemplo de lo que se está trabajando acá. ¿Cómo organizar? ¿Está por no. La presente ponencia busca reflexionar los alcances del enfoque de sociología cultural para el análisis de políticas públicas, especialmente las de combate a la pobreza en México, el caso del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. La intención es mostrar la capacidad analítica de este tipo de enfoques en el estudio de fenómenos de implementación de políticas públicas, donde intervienen diferentes estratos interpretativos acerca del éxito o no de una política pública y, por tanto, la consecución de resultados. El programa Oportunidades es un programa de transferencias condicionadas cuyo objetivo es impedir la transmisión intergeneracional de la pobreza a través de incentivar la modificación de conductas por medio de transferencias monetarias, propiciando el aumento de las capacidades que permite la autodeterminación de los sujetos. Nuestra pregunta de investigación se ubica entre los indicadores de evaluación externa que muestran importantes avances en, por ejemplo, trayectorias educativas, acceso a la atención médica, mayor diversidad nutricional y un aumento de la población en condición de pobreza. Frente a ello, surge la necesidad de preguntarse por la relación del programa Oportunidades con las condiciones de pobreza. Si realmente es la finalidad del programa Oportunidades acabar con la pobreza o existe otra finalidad subyacente. Para ello, proponemos el enfoque de sociología cultural como un intento de mirar desde otro lugar a las políticas públicas en contraposición con enfoques un tanto más tradicionales de evaluación, desde la corriente institucionalista o más positiva de la ciencia. Proponemos abordar el problema desde un enfoque de sociología cultural. En principio, este trabajo no es una evaluación del programa, es más bien un lugar distinto para mirar la pobreza y la política social. Un espacio poco reconocido pero luminoso para la comprensión de estos temas. Se trata de constituir a la política social como un artefacto cultural capaz de producir un efecto, una utopía de espacio y tiempo. Este enfoque pretende dar cuenta de procesos, lugares, formas, identidades e intereses invisibilizados y soslayados muchas veces por los indicadores de impacto, los modelos de comparación ante-post y los instrumentos de medición de bienestar, frecuentemente utilizados para evaluar programas sociales. El propósito
no es solo señalar lo que no funciona correctamente, sino en someter a prueba la capacidad explicativa de un marco analítico fresco capaz de revelar y producir sentido. Siguiendo a Alexander, pensar la realidad social como una narrativa, como un relato teleológicamente coherente, como una textualidad saturada de sentido, nos permite comprender las formas que adquiere, en su dimensión más semiótica, las relaciones sociales que se establecen en el ámbito de las políticas públicas, cómo se construye un determinado lenguaje y el lugar que ocupa el poder en el establecimiento de identidades y asimetrías en las relaciones. La dificultad en principio para este enfoque es adentrarse en un tema dominado por las ciencias humanas de cierto positivismo. Lo que se intenta es reconocer en las políticas públicas ámbitos más subjetivos que requieren un proceso de interpretación hermenéutico y dialógico. El propósito de la sociología cultural consiste en estudiar la cultura como una variable independiente, como un metarrelato capaz de dotar de sentido a la realidad empírica y a la acción. Parte de una concepción de la ciencia como la propuesta por Blue Barnes, en la que se sostiene que las ideas científicas son convenciones tanto como invenciones, reflejo de procesos colectivos y sociales de producción de sentido, más que espejos de la naturaleza. Por ello, este enfoque supone un sujeto cuya racionalidad no es enteramente instrumental o reflexiva, sino que también está impregnada de emotividad y significado. Esto es lo que Alexander denomina entorno interno, que es más bien un recurso ideal que posibilita y constriñe parcialmente la acción, suministrando rutina y creatividad y poniendo la producción y la transformación de la estructura. ¿Qué puede aportar un enfoque de sociología cultural como este para el estudio de las políticas públicas? Interesantes análisis de las instituciones desde los estudios culturales se pueden encontrar en la obra de Mary Douglas y Michel Foucault, entre otros. Mary Douglas, en su texto ¿Cómo piensan las instituciones?, se pregunta cómo en las sociedades se toman decisiones de vida o muerte. ¿Quién va a morir cuando alguien tiene que morir? Su respuesta son las instituciones. Esta autora se centra en la cultura para explicar las formas de razonamiento institucional que dominan nuestros procesos de clasificación y reconocimiento, por lo que una respuesta solo se considera correcta si sustenta el pensamiento institucional que ya existe en la mente de los individuos cuando tratan de decidir. Por su parte, Michel Foucault piensa en las instituciones en relación a la producción de sujetos. Sus conceptos de gubernamentalidad e instituciones disciplinares introducen una forma particular de análisis de las instituciones como relaciones sociales en las que confluye el poder, el conocimiento y el discurso. Por otro lado, en el campo de las políticas públicas con este enfoque cultural se puede encontrar la obra de Christopher Huth, en la cual se hace uso de la teoría cultural para mostrar cómo las ideas de la gestión pública son intrínsecamente plurales y contradictorias. Explora 4 formas de organizar las políticas públicas a través de un análisis de elementos retóricos. Estas formas de organización de las políticas públicas son la igualitaria, la jerárquica, la individualista y la fatalista. Complementariamente a los aportes de estos autores, Hayden White y Paul Ricoeur permiten cerrar el círculo propuesto por Alexander para entender la realidad como narrativa saturada de sentido. La contribución de White acerca de las formas de escritura de la historia proporciona una reflexión epistemológica de la narrativa histórica. Esta misma reflexión se puede extrapolar tanto a las formas de escritura de las políticas públicas como a las formas discursivas en las cuales se extrae y construye información de la realidad. En ambos casos, estas formas discursivas no solo reflejan una particular interpretación de la realidad, sino que la moldean. Por su parte, Paul Ricoeur nos permite pensar el análisis retórico más allá de las taxonomías del lenguaje y la topología. La metáfora como discurso
Aparece como un ejercicio hermenéutico de producción de significados, representación y de codificación de la realidad. El proceso de intermediación es lo que da lugar a la confluencia de estos dos momentos que posibilita la producción de ciertos saberes, lenguajes y realidades. Para abordar este tema, hemos adoptado las categorías de horizonte de expectativa propuesta por Reina Coselli. Esta categoría es parte de una dupla explicativa, espacio de experiencia y horizonte de expectativa, de la convergencia de estratos temporales en la interpretación historiográfica de los hechos. Con estas dos categorías, Coselli da una interpretación no lineal de la historia, una teoría del tiempo histórico. El espacio de experiencia es el lugar de un pasado presente, cuyos acontecimientos han sido incorporados. Por su parte, el horizonte de expectativa es un futuro hecho presente, apunta al todavía no, a lo no experimentado, a lo que solo se puede descubrir. Esperanza y temor, deseo y voluntad, la inquietud, pero también el análisis racional, la visión receptiva o la curiosidad forman parte de la expectativa y la constituyen. Aquella línea tras la cual se abre un futuro, un nuevo espacio de experiencia, aunque no se puede contemplar. Es precisamente la producción de dos horizontes de expectativa distintos lo que origina la tensión entre los dos momentos del programa, diseño e implementación. Esta tensión es la misma que ocurre en la ciencia entre teoría y práctica. La correlación jerarquizada entre ambas supone entender a la teoría de las políticas sociales como abstracciones racionales en contraposición con un orden social que supuestamente gobierna. El horizonte de expectativa, en cuanto a los objetivos del diseño del programa, adquiere una temporalidad de largo plazo, la primacía del futuro sobre el presente y el pasado. Por su parte, el horizonte de la implementación se define mediáticamente, la primacía del presente frente a un futuro incierto e incontrolable y un pasado oscuro. El proceso de intermediación. El problema de investigación y su referente empírico están ubicados en lo que denominamos proceso de intermediación de esta política. Con esta expresión nos referimos al momento en el cual los programas de política social se hacen reales, mediante el trabajo destinado a la generación y traducción de intereses, creando el contexto mediante la vinculación entre diversos actores. Estos son, de hecho, los que sostienen las interpretaciones sobre el éxito, viabilidad, impacto o fracaso de un programa. Este proceso es protagonizado por los intermediarios, que, siguiendo a Michel Dessertón, son, para empezar, traductores que decodifican y recodifican fragmentos de saber, los eslabonan, los transforman mediante una generalización, los transportan a un caso a otro por analogía o extrapolación, abordan semejante conjunción de conocimientos mediante una comparación con una experiencia anterior y componen, en una práctica de lo binario, una lógica jurídica de lo general y de lo particular, de la norma, de la acción y del tiempo. Estas traducciones a las que refiere Sertón es lo que da lugar a nuestro objeto de estudio. Las metáforas de la pobreza y los géneros discursivos de la política social son precisamente maneras de decodificar y recodificar formas de saber producidas en todo el proceso de la política pública y que encuentran su realización en el proceso de intermediación como confluencia de dos momentos y de dos horizontes de expectativa. La importancia de estudiar el proceso de intermediación radica en reconocer formas de conocimiento e intereses implícitos que pueden ser socialmente producidos y legitimados y que modifican los significados, identidades e intereses de la política social. En esta posibilidad está centrada la propuesta de análisis. Más que interrogarnos por los resultados del programa, nos cuestionamos por las finalidades.
La propuesta de análisis. Para el análisis en el momento de la intermediación consideramos dos elementos relacionados entre sí: el conocimiento y sus representaciones, la formulación de un lenguaje como género. Estos dos elementos recuperados y adaptados de las reflexiones de Agudo constituyen dos tipos de análisis: análisis de retórica social y análisis de narrativas. Para pensar las políticas públicas como una forma de conocimiento y como una representación de ese conocimiento, hay que tener presentes dos aspectos: la dicotomía entre teoría y práctica y